bienvenidos nuevamente todos juntos vía X y Zona Latina analizando esta contingencia nacional. Se cumplen ya 50 días del llamado estallido social o despertar social, Vicky. Exactamente. Y vamos a estar conversando el día de hoy respecto al rol que han tenido los medios de comunicación, de qué manera han estado influyendo no solamente en la agenda, sino que también en hacer eco de lo que ha sido este llamado despertar social. Vamos a estar conversando con tremendos invitados, Freddy. ¿Te parece si es que pasamos nuestro estudio para saludarlos? Vamos para eso, vamos. ¿Cómo están? Chiquillos, bienvenidos. Acá tenemos un panel de lujo el día de hoy justamente para estar hablando respecto al rol que han tenido los medios de comunicación durante estos 50 días y es por eso que nos acompaña el día de hoy Sergio Jara, periodista, editor de El Desconcierto, que además el día de hoy viene ahí con una primicia. Con una primicia que está revolucionando no solamente las redes sociales, sino que también el resto de la pauta del día. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien. Eso. También vamos a estar conversando el día de hoy junto a comunicadora, monstruo podríamos decir, locutora radial, ahora hizo en la radio con los super ciudadanos. Rayen Araya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rayen? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy bien, dispuesto para analizar y conversar. Eso, excelente. Y además también queremos estar saludando durante esta noche a Antonio Póveda, bienvenido, de la parte de la subgerencia de estudios de CADEM. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, gracias por la invitación. Muy bien, pues bueno, bienvenido, porque además los medios han estado también movidos. Pues, sí, y además sobre todo la televisión, ¿no? Muy mal criticada por la ciudadanía en general en muchos estudios. No sé si CADEM tiene alguno al respecto, pero ¿a qué se debe que ustedes y en la general? ¿Cómo se han portado? ¿Qué han desnudado los medios de comunicación respecto de esta crisis que cumple ya 50 días? ¿Puedo partir? Por favor. El que quiera. Vaya. Y algunos de estos periodistas que hagan lo que quieran. Yo, bueno, opino desde el ámbito periodístico, que es de lo que me desarrollo más y por cómo comparto también con mis colegas. Ha sido una cobertura que ha dejado mucho que desear, yo creo, ¿no? Que en una primera parte inició un poco enfocándose en los temas que eran más de violencia. Después asumió una cobertura ya de micrófono más abierto con el ciudadano y empezar a darle este espacio, ¿no? Esta palabra, para que se pudieran expresar. Y por eso uno puede ver hoy día a personas que hablan de pronto 10 minutos, que antes no pasaba, ¿no? Personas en la calle que se toman los micrófonos. Claro. Cosas como esas están sucediendo hoy día. Yo no sé hasta cuándo dure ese fenómeno. Ojalá que durara por mucho. Pero en paralelo tiene decisiones editoriales que se están tomando, por ejemplo, en Canal 13, ¿no? Yo he estado a veces en Plaza Italia, en marchas donde está mucha gente protestando o mucha gente manifestándose y en Canal 13 están dando los Simpsons. Entonces uno no se explica por qué se toman esas decisiones editoriales. Tiene que ver a lo mejor con el cambio de director de prensa, que es cuando entra Bofill, o vuelve Bofill, Cristian Bofill, ¿no? Y se va a Quique Mujica, ¿no? Sí. Que haya un cisma ahí más o menos importante a propósito de la entrevista que le hicieron al general director de Carabineros, Mario Rosa. Que fue reprochada dentro, ¿no? del canal. Entonces están viviendo esta tensión los medios de comunicación. Canal 13, La Tercera, ¿para qué decir? Nosotros publicamos una entrevista de un ex editor, ¿no? que salió de La Tercera hace no mucho a propósito de plantear sus discrepancias con la línea editorial del diario y cómo le estaban haciendo hacer notas que él pensaba que no correspondían. Lo entrevistamos, la publicamos. Recibimos el llamado a La Tercera, por supuesto, correspondiente. La discusión ahí entre colegas se dio, pero están viviendo esta tensión los medios. Yo espero que después de este estallido social, después de todo este proceso, evalúen lo que han hecho y puedan tomar medidas, porque la verdad es que la cobertura es cosa de ver un poco para el pasado también. ¿Tú crees entonces que se han puesto también en tela de juicio la llamada propiedad de los medios? Sí, claro, los banqueros no pueden ser, o sea, me parece que eso es básico, ¿no? Álvaro Sayé, banquero, Andrónico Luxic, banquero, Carlos Heller, dueño de un montón de empresas, Falabella, LAN, la U, Mega, La Tercera, Copesa, que es mucho más que La Tercera, Canal 13 y un montón de otras radios. Creo que tiene que haber una separación potente, una muralla china ahí, porque no existe, no están regulados. Claro, como en otras sociedades. Llaman los gerentes, a los diarios. Yo trabajé en diario, recibí llamados de gerentes relacionados con las empresas, eso no me lo va a contar nadie. Claro. Y eso tiene que ser regulado ahora. La vocación es con la gente, con el espacio público, ¿no? Que es como se define el periodismo, finalmente. Claro. Yo creo que lo que ha pasado con los medios, bueno, a ver, venimos asistiendo a la crisis de instituciones seguidita en el último tiempo. Y lo que pasa con los medios no está ajeno a lo que de algún modo la manifestación termina por enrostrar en la cara, que es la desconexión. Cuando se habla del abuso, también lo que se juzga es la incapacidad de conectar con que esos abusos han venido ocurriendo durante mucho tiempo. Se juzga a la clase política por estar desconectados, por decir, viven en otra realidad. Y el juicio es más o menos parecido a lo que se hace a los medios de comunicación. Cuando dice Sergio,
hay una manifestación y mientras tanto estás poniendo un dibujo animado en pantalla, eso de estar completamente desconectado de la realidad. Y por otro lado, y qué es lo que empezó a pasar, creo yo... O saber lo que está pasando y no querer mostrarlo. Bueno, ¿qué es hacia dónde iba? O por otro lado, lo que empieza a ocurrir es directamente una manipulación bastante más burda y que hoy, ante una ciudadanía que vuelve a politizarse y que rompe la caricatura de la señora Juanita para la que solíamos muchos hacer televisión, que era lo que te decían, no, esto hay que explicarlo en simple para que la señora Juanita entienda, como si la señora Juanita fuera una señora de 85 años que en realidad está completamente en otro mundo, en un universo paralelo, claro, que no tiene una pensión mala, diferida, que no hace fila en un consultorio, y eso estaba ocurriendo ahí y los medios lo dejaron pasar durante mucho tiempo. Yo creo que de alguna manera también hoy día se está cobrando esa desconexión y se cobra el que se trata de manipular el espacio público de información. Sí. Que representan los medios de comunicación, tergiversando las cosas. En ese sentido, Rayen, también preguntarte por el rol justamente de la radio, que dentro de todo, de los distintos medios de comunicación, es la mejor evaluada, y sobre todo, además, también tomando mucho más distancia respecto a lo que pasa con la televisión abierta en este caso. Y tú que estás en esa vereda, ¿cómo ha sido ahí? ¿Cómo haces tú también la evaluación para los medios radiales? Lo que pasa es que, bueno, la radio goza de una credibilidad que se ha sostenido a lo largo del tiempo, pasando por las crisis de muchos otros medios. Cuando se hablaba de la crisis que iba a provocar en el mundo de los medios de comunicación, la digitalización de los medios, la radio resistió bastante bien. Ahora, hoy día yo estoy en Sube la Radio, que es una radio digital, y con Sergio compartimos lo que significa estar en medios digitales que han de algún modo recibido también un espaldarazo de la misma ciudadanía, que al no encontrar a veces esos espacios satisfactorios de información que vayan acorde a lo que está ocurriendo, no que muestren menos de lo que está pasando ni que exacerben lo que está ocurriendo, que se apeguen a la realidad, han derivado en los medios digitales que también han logrado la convivencia con las redes sociales del espacio de lo digital, donde la denuncia ciudadana, donde los videos y los registros ciudadanos han sido base también de una fuente informativa importante. Interesante lo que dice Rayen. ¿Tú crees eso, Antonio, que ha sido como la irrupción también de lo digital dentro de las comunicaciones? Sí, y yo creo que los números igual lo ratifican. Un punto coincido con lo que decía Rayen, y un punto bien importante es la radio. En el fondo, la radio generalmente, cuando evalúa medios de comunicación en periodos de no estallido, por decirlo de algún modo, la radio generalmente es el medio de comunicación mejor evaluado en comparación a los otros medios de comunicación. Hay una tendencia ahí. General, la radio en general es un medio que tiene atributos en el fondo que conectan mucho más con la gente. Claro, no tiene la masividad de la televisión, pero generalmente es un medio de mucha confianza. Y hoy en día, en este contexto donde la televisión te tiende a saturar muchas veces, en el fondo, porque te movís por 4 canales que están transmitiendo a veces lo mismo y más, la radio te presenta otra cosa o te plantea otra conversación. Dicho eso, otro punto que coincido con Rayen es que efectivamente cuando hablamos de la crisis de las instituciones, yo creo que en esta pasada, que los medios venían escapando un poco, no tanto, pero no estaban tan mal como los distintos poderes del Estado. Yo creo que en esta pasada los medios definitivamente están en esa ancla del poder, están con los empresarios, están con la política, están con el Poder Judicial, cuando la gente me parece que los encapsuló ya en esta crisis, de la cual en el fondo no estaban tanto, yo creo, metidos. Pero cuando hablamos de la desconfianza institucional, yo creo que en esta pasada los medios perdieron mucho, la televisión sobre todo, la televisión más tradicional, y cayó en esto, y los números igual lo están diciendo. Hace un par de días salió un estudio de la Católica que ratificaba esto. Me ha tocado ver estudios privados también. Le ponían nota 3 y en el fondo hay una tendencia efectiva a que te informáis efectivamente por otras redes, en el fondo, o por lo tecnológico, o por WhatsApp, etcétera. Claro, hay un riesgo ahí también del fake news y cómo filtrar y todo eso, pero efectivamente la información que yo recibo es multisectorial en el fondo y no se ancla en la tele, y yo creo que se está valorando harto. Bueno, y dentro de esa medición, y como lo plantea también Rayen, se plantea además el rol que han tenido los medios digitales, y ahí, Sergio, quiero tomar un poco el tema que nosotros veníamos presentando también al inicio del programa, conversamos también afuera, y que tiene relación con lo que ustedes publicaron con el desconcierto del día de hoy sobre esta millonaria transferencia que habría hecho el presidente Sebastián Piñera. Tenemos además también el titular ahí en pantalla para que lo revisemos y conversemos respecto a estas transferencias entonces de Sebastián Piñera hacia sus hijos, y también lo que podría suceder con algunos paraísos fiscales. Las millonarias transferencias, dice el desconcierto de la familia Piñera Morel a paraísos tributarios y la investigación del Servicio de Impuestos Internos en contra de Bancar. Un título largo, pero que tenía que abarcar varios. Lo dice todo. Lo que pasa es que había harta información que era necesario entregarle al lector para que tuviera claridad de qué se trataba este artículo. Y esto es re interesante lo que estaban mencionando acá los dos colegas, porque
Este es un tema complejo, difícil, que nos tocó más o menos un mes con el periodista Héctor Cárcamo, ¿no? Ex mostrador, que está hoy día con nosotros trabajando acá. Ex mostrador mercado, él es el periodista de investigación también económico, o de economía, mejor dicho, que no es lo mismo. Y estuvimos un mes más o menos realizando esta investigación. Nosotros accedimos a información de la fiscalización que le hizo Impuesto Interno a Sebastián Piñera, es decir, accedimos a la fiscalización. Eso me parece que es por primera vez que sucede algo Esto así. fue antes de que fuera presidente, era candidato. Esto fue entre presidencias. Claro. Piñera es presidente, luego deja de ser presidente en 2014, ¿no? En 2015 hace esta transferencia a sus hijos. Se trata básicamente de hacer una transferencia de alrededor de $100 millones desde su empresa en Chile a la de sus hijos en las Islas Vírgenes Británicas. Él le transfiere... Es un paraíso fiscal. Que es un paraíso fiscal. Claro. Está así, en la fiscalización de impuesto interno aparece ahí, como un paraíso fiscal, ¿no? Él le transfiere $100 millones. Entonces uno se pregunta inmediatamente, ¿qué es eso? Una donación, paga un impuesto, ¿no? Una herencia, paga otro tipo de impuesto, ¿no? No era ninguna de las dos cosas, es una cuenta corriente mercantil que en el fondo funciona económicamente como que le prestó plata a los hijos. Como si fuera un préstamo Como si fuera un entre préstamo. particulares. Así lo interpretó Impuestos Internos. Sobre ese préstamo los hijos le tienen que devolver plata a él. Si tú pides un préstamo a un banco, tú le pagas al banco. Los hijos nunca le pagaron, por lo tanto fue un préstamo gratuito. Como nunca le pagaron, no se pagaron tampoco los impuestos correspondientes a esa operación financiera, y sobre eso estuvo Sebastián Piñera, la empresa de Sebastián Piñera Bancar, 2 años sin pagar impuestos, 2017 y 2016. La fiscalización terminó en 2018 cuando él ya era presidente, ya estaba ejerciendo su cargo. Terminó a mediados de 2018, Bancar efectivamente pagó estos impuestos. Nosotros preguntamos a Bancar cuánto habían pagado después de la reliquidación y por qué habían aceptado una condonación de intereses y multas. Porque esto es automático, igual se le condona a todas las personas que se le hace reliquidaciones, es automático, pero ellos también pueden optar y decir que no, dada la fortuna que tienen, la importancia de la persona que está detrás del rol público, ¿no? Claro, puede que sea legal o no, digamos, pero... Pero hay un tema ético, moral, un tema de recursos, que el presidente tiene que funcionar como modelo de sociedad, está promoviendo una reforma tributaria. Sobre todo, perdón, hoy día, cuando en campaña se anunció y se le cuestionaron justamente estos temas, y la declaración del en ese entonces candidato Sebastián Piñera fue: voy a ir más allá de lo que la ley exige. Pero hizo una... A ver, en ese tiempo yo trabajaba en Radio Bio Bio, con Rayén, de hecho. Antes de que me metiera al sindicato y nos despidieran. Por curiosidad. ¿Qué pasa en ese Estaba un sindicato que tenía 45 personas y que hoy día deben quedar menos de 10. Todas han sido, o la mayor parte han sido despedidas, digamos. 7 personas que en ese sindicato. Bueno, están destruyéndolo, ¿no? Claro. Lo que te decía, en ese tiempo nosotros publicamos el caso Excelmar, descubrimos que tenía sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, Piñera, y después publicamos el caso Dominga. Por ambos casos, Piñera después anunció un fideicomiso y dijo que sus hijos también harían uno, pero solo en Chile, no en el extranjero. Perfecto. Nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no en el extranjero, no? Ahora sabemos por qué no. Porque él le enviaba esta plata y ellos podían moverla, por ejemplo, para aumentar su participación en la Bolsa de Colombia, que fue lo que pasó en agosto, poquito antes del estallido social. Acá hay muchas más operaciones, son en total 500 y tantos millones de dólares que nosotros detectamos porque Sergio, pudimos acceder a datos ahí contables. se hace sentido, ¿no? Ese rayado que uno vio estos días que decía, a propósito del metro, evade como Piñera. Y aquí pregunto yo, y quizás también a Cadem, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tiene en general el presidente Sebastián Piñera en la ciudadanía y cuánto de esa imagen da como resultado también esta crisis social? Sí, o sea, hoy día está en un 10%, llegamos la última semana a un 9%. Un 9%, ¿no? Ahora, los presidentes en general, desde Piñera 1, Bachelet 2 y el Piñera actual, viven, en el fondo, empiezan con una luna de miel en torno al 35-40, a mitad de año, recuerden Bachelet cabal, Piñera lo mismo ahora, en el fondo vienen baja, y el segundo y tercer año son muy malos, o sea, se mueven entre el 15 y el 20, pero este nivel, por etcétera. ejemplo, usted le da 9, pero hay otras que le dan 4,5. Sí, Cadem es la que le da más dentro de todas las... Marcando récord ahí. Sí, no, y probablemente sus niveles de aprobación de aquí a, si es que termina su mandato, no sean mejores, va a convivir entre un 10 y un 15. Pero a propósito de lo que decía Sergio, yo creo que cuando uno empieza a explicar las razones, a buscar causas de por qué pasa esto, sin ponerle un nombre propio a esto, ahora pasó lo de Piñera, mañana puede ser lo de otro político, etcétera. Yo creo que ahí en el fondo eso es una de las claves fundamentales para entender todo lo que está pasando, esta sensación del privilegio constante o del abuso, dónde está el límite de lo ético y lo legal, porque en el fondo muchas veces la política se ampara en que cumplió lo ético, o sea, lo legal, ¿cierto? Pero eso no coincide mucho con lo ético muchas veces. O no es suficiente. O no es suficiente, y la política nunca necesariamente corrió el cerco. Estamos con parlamentarios judicializados o en el fondo acusados en el Congreso, como panelistas de televisión también muchas veces.
Entonces cuando empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son en el fondo las razones? Claro, las pensiones, la salud, por cierto, obvio, pero esta acumulación de sensaciones que van desde que Piñera o cualquier político en el fondo puede tener sus ingresos fuera, etcétera, hasta cuando una persona común y corriente tiene que, no sé, hacer un cambio en el retail, por ejemplo, y te demoras un mes. Es la misma sensación de abuso, digo yo, y yo creo que todo eso incubó finalmente, y tenemos más elementos y se siguen sumando elementos. Y a mí me llama la atención que la política en esta falta de reacción que ha tenido, porque ha quedado offside en estos 50 días y parece ir siempre corriendo de atrás a lo que va la gente o lo que manda la agenda, la ausencia de una agenda efectivamente contra los abusos económicos, no existe. Tampoco estaba en el programa de gobierno. No estaba, pero hace 3 semanas, si mal no recuerdo, el ministro Blumen la nombró en un programa de televisión. Por la colusión, exactamente. Claro. Pero cada semana pasa y no pasa nada. Entonces, como, bueno, en el fondo cuando decimos que la política no está a tono es precisamente en estas cosas, porque... No sé, tenemos el caso hace un par de semanas de Ruiz Tagle también en Colo-Colo, de que compró acción en el fondo con información privilegiada y aludió que no sabía. Seguimos tratando a la gente en el fondo como si no entendiera nada, y la opinión pública entiende mucho más que nosotros. Hermosa sigue siendo presidente de blanco y negro. Y finalmente es la situación también de acumulación de riqueza que implica esta sensación de abuso que bien decías tú, de decir esto sigue ocurriendo y sigue saliendo gratis. O sea, sin ir más lejos, esta semana ha habido tremenda polémica también por las votaciones parlamentarias en torno a la ley que busca castigar de una manera más dura en lo penal el tema de los saqueos, la capucha, las barricadas, etcétera. 5 años, ¿no? Y uno llega a la conclusión de que es más dañino, según la aprobación de esta normativa legal, y encender una barricada en la mitad de la calle que coimear a un senador de la República. O sea, claro. Son cosas que no se condicen con la realidad cuando hay justamente un malestar por ese tipo de situaciones. Porque, digo, está justamente lo que destapa hoy el desconcierto, pero también nos enteramos en estos días de lo que significa los rankings como Forbes, que nuevamente instalan las riquezas del presidente de la República dentro de las principales del mundo. Bueno, él podría hacer un esfuerzo de levantar su secreto. 55 puntos opuestos de acuerdo a Forbes. Él podría hacer un esfuerzo de transparentar todo esto, y yo creo que está en manos de él, y desde hace varios años que él podría. Yo escribí un libro sobre Sebastián Piñera. Levantamos varios casos en la unidad de investigación de Radio Vivo en su momento. Y la opacidad sobre los negocios y las sociedades de Sebastián Piñera en Chile y las de sus hijos, y de cómo sus hijos tienen la cantidad de dinero que tienen sin que haya una razón justificable para eso, a mí me parece que dan cuenta de que él debiese transparentar la situación ahora ya, de la importancia y de los políticos que lo fiscalizan también, porque no es posible que los hijos sean multimillonarios y no justifiquen eso, digamos. Y entonces cuando hablamos de la riqueza, nos quedamos con esto. Claro, y nadie diga nada, entonces como bueno. Oye, ¿les parece que, bueno, en 50 días han pasado muchas cosas, ¿no? Y dentro de eso, dentro de la televisión, han ocurrido lo que llamamos hitos, ¿no? Momentos clave, momentos televisivos, incluso algunos de ellos, desde los matinales hasta los nocturnos, noticieros. Desde Pikachu hasta... Uno que llamó mucho la atención fue el siguiente, y fue hecho en el Canal 13, ¿no? Entre cuando Tonka Tomisic hace salir del set a Hermógenes Pérez de Arce porque estaba desconociendo Hermógenes las violaciones de derechos humanos en dictadura, ¿no? Y todo lo que vino después, un comunicado incluso del Canal 13 disculpándose con Hermógenes Pérez de Arce por haberlo sacado sin su legítimo comunicado de libertad de expresión. Sí. Yo creo que la libertad de expresión tiene límites. La libertad de expresión tiene un límite sumamente claro, y es un límite que no es algo que uno inventa, es un límite establecido, consensuado socialmente, y que tiene que ver también con la agresión al otro. Y entiéndase por agresión al otro desde el desconocimiento o el negacionismo, que en nuestro país no está sancionado, pero es un término que a diario uno maneja, el negar que los hechos ocurrieron. Pero además, o sea, yo lo comenté a través de redes sociales en su minuto, a mí me parece que el lavado de imagen de los medios de comunicación es de verdad ya en un nivel de lo burdo en situaciones como esta. Uno podría decir que bueno, que en el momento se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y decidieron cortar la situación pidiéndole que salga del estudio. Pero yo no estoy tan segura de que eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué fue un tongo? ¿Cuál es tu teoría? Porque habría que entender, para dar crédito a que esto ocurrió de la manera espontánea como se muestra, habría que entender que tanto editores, directores, periodistas, productores y todo el equipo que se sienta eventualmente para una reunión de pauta no tenían idea. Pero ¿cómo leen la disputa pública entre Andrónico Lupcich, dueño del canal, ¿no? Que dice
yo no soy de la pauta, yo no hubiese invitado a este caballero, Claro, dice se equivoca. en su cuenta de Twitter, Contenido. pero el hijo, ¿no? El que está a cargo del canal, rebate. dice lo contrario, dice, No. y da este comunicado que... A mí me parece los dos terribles. Los dos terribles. Sí. Primero porque Andrónico Luksic, si él sostiene, dice y manifiesta que no se mete en las decisiones editoriales, bueno, ¿qué hace opinando en Twitter entonces? Exactamente. ¿No? Se contradice él mismo al señalar primero eso y después opinar y darle la razón a la tonca. Más allá que uno puede estar de acuerdo con él, digamos, no sé si me entienden. Claro. Y después viene el hijo, que yo creo que ahí también interviene de nuevo Cristian Bofill. Yo creo que él es el responsable, además de los dueños del canal, pero es el responsable periodístico del tono que tiene Canal 13 hoy día, que es un tono bastante conservador y pro derecha totalmente. Invitan a Hermógenes Pérez de Arce, invitan a Camila Flores, invitan a ese tipo de personajes negacionistas de la historia de Chile, que incluso... Y fue un paseo de la semana completa, no es un capítulo, claro. Claro, a mí, habían personas que Hay un tenían cambio familiares de detenidos. hay un cambio de giro, después. dices tú, con la llegada de Bofill. O sea, mucho más a cargo del dura. Canal 13. Desde que él llegó, Canal 13 Menos dejó de discreto, transmitir... más frontal. Dejó de transmitir las movilizaciones como la estaba transmitiendo hasta antes, dejó ese tono de más periodístico que tenía y se puso más político. Cristian Bofill es un periodista que está sobreideologizado, digamos, con la derecha, evidentemente, y que hace de Canal 13 un espacio de promoción de ese pensamiento. Y yo creo que eso le hace muy mal al periodismo. Ahora, muy mal al de periodismo. todas formas, también uno ha visto personajes similares o de un corte parecido, de un modo de pensamiento similar también en los distintos matinales, los distintos medios de comunicación, no solamente más allá de lo que está pasando ahí en Canal 13, pero también hemos visto un despliegue parecido en los distintos medios. Entonces, ¿qué evaluación se hace ahí también al resto, en términos un poco más generales, respecto a los mismos invitados que se tienen en el estudio? Y también llama la atención que esos mismos invitados siempre vienen del mundo político, del poder, que llevan años, y no necesariamente también del mundo ciudadano, que es hoy día quien ha instalado los temas de la agenda. Que son los mismos políticos que en el fondo están siendo cuestionados y de algún modo rechazados. O sea, de verdad, van a buscar unos dinosaurios extraordinarios. Yo no puedo creer por qué, bueno, en fin, pero Democracia cristiana. en serio, en pleno. Estaba vivo ese porque caballero. Sí, estamos claros. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pero cultivando además, palta, ¿sabes qué? Lo que me entristece, De los 90 todo. para no quedarnos solo en la crítica, lo que me entristece de eso es que nosotros hoy día estamos en un espacio de televisión por cable. La televisión por cable es relevante, pero la televisión abierta sigue siendo el medio hegemónico de comunicación. Hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso al cable, hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso a internet y que se informa principalmente por esta, hoy día un panelista en la radio me decía, esta catedral en la que se han convertido los matinales de 5 horas para de algún modo también entregar información y que esa información no ocurra con la finalidad tal vez más relevante a mi juicio en este minuto, que es el promover la reflexión, el que haya espacios de análisis, de reflexión, sino que sea simplemente el show donde alguien se siente ofendido, el otro llora para la cámara y luego tenemos una discusión alimentada en función de un morbo desde la política, pero sumamente morboso, sin una reflexión Sin real. contenido, digamos. Es votar una cantidad de minutos valiosísimos y no hacer el rol social que el medio debiese tener. Sí, Pero ahí- yo creo, sí, perdón, Antonio, dale. cuando hablamos de las notas y de las evaluaciones, bueno, este tipo de cosas explican lo otro. En el fondo hay causalidad entre lo que vemos de repente en la televisión y las notas que después obtiene el mismo medio. Claro. Pero yo voy un poco también a la crítica al contenido. Yo no sé si un tongo, no lo sé. Pero yo creo que la tele en general como principal medio masivo en el fondo, porque la gente no deja de ver tele, igual ve mucha tele, los medios por un lado no tienen o no sé, no adoptan o no saben este sentido de responsabilidad que tienen al transmitir la información muchas veces y plantean, siento, todo en blanco y negro. Es como llevo a Hermógenes Pérez de Arce y llevo a la ultra izquierda. Una cosa más binaria. Entonces y- como que entra ahí en una lógica de... No sé por qué se toman esas decisiones, en el fondo no estoy en esa decisión, pero coincido con lo de Rey cuando Por la falsa estamos teoría del empate constante. estamos en por este la búsqueda del proceso binominalismo. de este, Pero- claro, El de este binominalismo proceso de que que no- necesitamos más bien un culturalmente proceso no. de reflexión Pero- que de antagonismos constantes. Es que en esa reflexión, Yo ¿sabes creo qué? que Yo creo, por ejemplo, falta. cuando se habla de espacios que han sido sumamente relevantes, la cantidad de violaciones de derechos humanos en estos 50 días, es para que de verdad entendamos el nivel de crisis que tenemos. Hay 2 informes sumamente relevantes y una autoridad policial que se da el lujo de desconocer aquello. Y un gobierno que con la aprobación que tiene además se da el lujo de seguir enviando proyectos de ley para volver el tema solo a lo criminal y a lo penal, a lo punitivo. Y en ese escenario, el que haya discusiones o paneles opinables sobre los derechos humanos me parece que no corresponde.
Sí. Creo que hay espacio para la discusión o para tener puntos de vista distintos. eso pasa Pero sobre la cuando no hay violación a los derechos humanos, no. Y eso debiese ser una definición editorial de medios. Claro, cuando no hay una definición editorial periodística seria, ¿no? ¿Qué Como pasa corresponde. ahí también? Porque muchas veces, y sobre todo uno lo ve mucho en los canales de televisión abierta, y a propósito también de las últimas informaciones, ¿cuánto pesa el avisaje, cuánto pesa el rating a propósito de eso? Justamente la elaboración también de esos contenidos, porque, bueno, tenemos un titular ahí que queremos revisar junto a ustedes, pero que da cuenta precisamente de esta realidad. Dice, en la hora de la verdad, Estado tendrá que informar cuáles son sus medios de comunicación favoritos, entre comillas, que se llevan los contratos de publicidad. Básicamente esto también dando cuenta de la caída fuerte que ha tenido el avisaje en los medios de comunicación de manera transversal. Esto es un gran avance, una pelea que se dio por mucho tiempo. Durante muchos años, el Mercurio y la Tercera se llevaban el 90% del avisaje del Estado anualmente. Se ha ido peleando y ahora al menos se llega a este grado de transparencia. Nosotros, por ejemplo, en el desconcierto no recibimos ni un peso de avisaje total. Ni un peso. Nada. El gobierno no se niega a financiar otros medios que no sean los gobiernos de turno, digo, no solo este, ¿no? El Mercurio, la Tercera, hay un estudio de la Universidad Alberto Hurtado, me parece que es sobre este tema, que estableció que el Mercurio, la Tercera y la radio Bio Bio, ¿cuánto era la radio Bio Bio? Creo que eran alrededor de 1.000 millones que le llegaban al año por este concepto. Sí, más de $1 millón, mucho más. Sí, de pesos ¿Cuántos son millones de dólares al año que se entregan? Alrededor de no sé cuánto es la cifra, pero imagínate todas las reparticiones públicas que tienen que enviar los avisos legales, que tienen que enviar toda su comunicación a los medios de comunicación, eligen siempre constantemente a la Tercera y al Mercurio. Claro. Y olvidan al ecosistema de medios que está y que existe, digamos. Hay una precariedad laboral tremenda entre nosotros. Acaban de despedir la semana pasada, no sé, a 100 periodistas en total de la Tercera, de la radio Bio Bio, de todos los medios de comunicación que hay en el país, porque hay una caída en el avisaje. Sí. Lo que tú preguntabas al inicio tiene que ver con lo que pasó en CNN, me imagino, que es que se va a empresa sutil. Claro, ¿no? Además. Sí, yo que tenía un espacio también dentro del... Yo lo escuché después en Radio Agricultura dando una entrevista y dando sus razones por qué se iban. Eligieron la Radio Agricultura y me parece que con eso uno ya... La libertad de expresión sujeta al que pone el dinero, en el fondo, ¿no? Dos puntos sobre eso. Uno que claro, más allá o adicional a lo que significa la decisión de dónde poner el avisaje estatal, no es solamente dónde pone una inversión el Estado en dinero, que puede ser importante para esos medios de comunicación, sino de qué manera, dependiendo cuál sea el tamaño de ese avisaje, yo puedo también negociar ciertas pautas, ¿cierto? Porque entonces tengo un botín importante y eso me da un poder también sobre ese medio de comunicación. Y en paralelo a eso es lo que dejo de hacer, que es no decidir invertir en estos otros medios. También estoy diciendo que no voy a comunicar mi mensaje en esos otros lugares. Exacto. Que el resto de la ciudadanía que se informa por esos medios no le importa la campaña de vacunación, no tiene que saber la campaña de vivienda. ¿Cuál es la independencia que tiene un medio frente a un gobierno que le entrega $1,5 millones al año? ¿No? Exactamente. Que es una pregunta que uno se puede hacer como auditor o como lector de un medio específico. Pero imagino que es una pregunta que se hace también, o sea, un poquito más allá, es como la industria, en el fondo, como que uno habla de medios con nombres propios, pero me imagino Televisión Nacional absolutamente capturado políticamente, un directorio cuoteado por avisaje, entonces es como... ¿Qué más le puedo pedir a Televisión Nacional tal vez si no puede hacer más? O no sé, o no está a la disposición, etcétera. Seguramente después que pase un poco más esto, que pase la calma, que pase el tiempo, la industria de los medios también se tendrá que replantear un montón de situaciones en el fondo, porque su obligación de volver a conectar con la gente lo obligará probablemente a despojarse en el fondo de la forma en que funcionó o viene funcionando hace 10, 15, 20 años y por eso hoy día irrumpen medios digitales y etcétera y son mejor evaluados. Claro, y dentro de esos cambios también han habido cambios en la caída de cierto tipo de programas y de contenidos que también llevan 15 o 20 años muchas veces en pantalla, pero que finalmente terminan saliendo, como son, por ejemplo, los espacios de farándula, que hoy día no tendrían mucha cabida respecto a las reflexiones y a las conversaciones que se están instalando durante este periodo. ¿Qué es lo que fue afectando, a este tipo de contenidos para que efectivamente ya hayan ido prácticamente todos en retirada y programas que también tienen larga data, 15, 20 años, como decíamos antes, y que ya salen de pantalla finalmente? Yo no tengo la respuesta como definitiva, pero creo que la universidad hemos debatido esto nosotros sobre las nuevas tendencias, ¿no? Para dónde van los medios y entendemos que también cumplen un ciclo ciertas
ciertas coberturas. Antes estaba muy enfocado, yo me acuerdo, lo policial. Me acuerdo cuando apareció lo policial también fue muy criticado, ¿no? Sí. Y los diarios, ¿te acuerdas que la tercera era policial y todo esto? El lunes era policial. Sí. Y de pronto empieza a aparecer la farándula como algo importante, como una réplica de lo de Estados Unidos y lo de Europa. Y Como dura, dentro de la apertura de la temática de Chile, ¿no? dura 10, 15 años, Danúo encuentra un buen negocio ahí, ¿no? Y lo pone en SQP, y después en la red, y se Por va ahí va el diversificando 2000, un poco. Pero eso dura 10, 15 años, digamos, y se desgasta y cumple un ciclo y da paso, digamos, a otro tipo de programas, pero que van a mantener la entretención, porque ellos cumplen un rol que es entretenimiento, ¿no? Y que me parece que es fundamental en los medios de comunicación también el entretenimiento, ¿no? Yo no creo en los medios fome, me parece que los medios fome no convocan a gente, y si no convocan a gente, los artículos serios, los importantes, los de fondo que están al lado de la entretención, tampoco se leen y no llegan. Entonces las audiencias tienen que tener esta oferta de contenido amplia, y si la farándula no está hoy día, bueno, habrá otra forma de entregarle ese tipo de contenido a los pero se reinventa la de farándula, una ¿no? forma quizás más... Porque, por ejemplo, cuando ustedes hablan de qué tipo de políticos se invitan y haciendo qué show en televisión, La farándula internacional. Es una farándula Totalmente, política. totalmente. 2 puntos, no sé qué. Es la misma fórmula, O pero sea, con enfrentar a política. Hermógenes con Pérez de Arce con otro de ultra izquierda y es buscar un poco, ¿no? Que era Carlos Ese Mirani, rating no fácil. era mucho... O sea, en la Era Carlos lógica de la Mirani. farandulización, Claro, en la manera farandulización de de la hacer política. televisión. Claro. Ahora, yo creo que en el tema de la farándula también afectó, por ejemplo, cuando los canales se pusieron más restrictivos con el uso de sus materiales. Tú no puedes exhibir mi imagen, yo no puedo exhibir la tuya, Claro. y qué sé yo. Eso también yo creo que mermó en algún minuto, pero también, bueno, las sociedades van cambiando y es necesario que los medios de comunicación social lean esos cambios para ir acorde a los tiempos. Cuando tenemos este nivel de situación, no en este momento, sino con un nivel de descontento que es la suma de muchas demandas, desde el tema de, no sé, derechos medioambientales, de agua, lo que pasa en Puchuncaví, Quintero, lo que pasa con los niños. Son muchas las demandas. Es muy raro que un lugar que ocupa tantas horas al aire como pueden ser los programas de farándula le den cabida a esas temáticas. Sí. Ahora, uno siempre se encontraba también con que las encuestas de opinión sobre el uso del tiempo libre y donde se preguntaba sobre el tipo de programa, siempre aparecía el no, yo quiero y espero que haya más televisión cultural, etcétera, y nunca había espacio para aquello, que es también como la mentira constante que nos venimos contando y que también yo creo que es parte del análisis de hacia dónde va a mutar esto, pero claramente yo creo que el contenido tan insulso en un momento de repolitización de la ciudadanía no pega ni junta, no se puede. Sí, yo creo que ese es uno de los efectos, pues si uno quiere mirar el vaso medio lleno de todos estos 50 días, es eso precisamente. Y yo creo que todos ustedes lo viven en sus casas, en el fondo. Hoy en día la conversación de la noche, la conversación del fin de semana, con tus hermanos más chicos, que probablemente... No sé si mi hermano de 24 años había escuchado hablar de la Constitución en algún momento, de la forma en que lo ha sentido en este momento, claro. Y dialogamos sobre la Constitución. Y nos podemos equivocar porque no tenemos el conocimiento súper profundo, pero hay una conversación, el chileno o la familia chilena hoy día está hablando de la Constitución, de política, de la reforma de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no tiene que existir la farándula ni nada, pero yo creo que los medios, cuando hablamos de esta como readaptación para volver a conectar con la audiencia, empezarán mejor. Muchas veces se critica la encuesta, ya que voy a hacer una defensa un poco... corporativa. Sí, porque es la encuesta, pero la política, los medios, los empresarios, no es culpa de las encuestas, que no... Muchas veces ven lo que quieren mirar o ven el número que quieren mirar nomás. Pero hay un montón más de información que no son capaces de interpretar. O el día a día te lo come, etcétera. Yo creo que ahí hay un desafío intelectual para las distintas áreas para empezar a reconectar con consumidores, con audiencia, con la ciudadanía, con los electores. Oye, y a propósito de encuestas, ya que tú también lo mencionas y obviamente es parte también de lo que estamos conversando, nosotros hicimos nuestra propia encuesta. Bueno. Aquí lo hicimos vía Twitter, eso sí, así que pasemos a revisarla y vamos a leer la pregunta. Lo hicimos a través del Twitter de Vía X. Dice, ¿qué fuente de información es más creíble para ti? Ahí los invitamos, obviamente, a las personas a opinar, a votar, y básicamente dentro de la alternativa estaba Internet, que en este caso lidera con un 68%, seguido por la televisión, que solamente en nuestra encuesta toma un 1%, la radio un 30% en segundo lugar, y los diarios también en un 1%. Encuesta entonces que hicimos aquí en Vía X, y bueno, llama la atención ahí lo fundamental, el rol que tiene Internet. Me imagino que aquí hace también un poco alusión a las redes sociales en cuanto a la búsqueda de información, y los medios digitales tradicional también. en el suelo. Nosotros, la televisión, golpeadísimo. 1%, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y lo hablábamos un poco antes de entrar, hace poco lanzamos
en este esfuerzo de producción que hicimos en el desconcierto, un matinal que se llama El Matinal de los que Sobran. Porque precisamente, bueno, en el tema de la canción de los prisioneros ahí pegaba mucho y porque precisamente también son personas que sobran en la televisión hoy día. Que fueron sacadas de sus respectivos O que se matinales. fueron porque se sintieron incómodas, como Mauricio Jürgensen. Dignidad, Por dignidad. Bueno, el caso de Mauricio y la Ale Valle entiendo que se fueron ellos, ¿no? Pero Daniel Stingo el está caso de ahí Daniel presente. Stingo, no, a él lo sacaron del... No, pero también Y tuvo una lo obligaron a situación. estar en paneles que él no quería estar, o sea, con temas mucho menos contingentes. Bueno, y esto nosotros lo transmitimos por internet. Estamos asociados con Radio On, que es una radio digital también, ¿no? Que nos ayuda y nos pone los estudios. Porque empezamos primero haciéndolo bien de forma bien artesanal. La primera transmisión fue con celular, ¿no? Así una Bien. especie de Facebook Bien a Live. mano. A tres Las celulares. audiencias Instagram. valoran mucho eso. Tuvo 1,5 millones Mira, de usuarios. 1,5 millones. 1,5 millones de reproducciones. Digamos que un punto de Oye, rating pero son 50, 60 mil Claro. personas. Exactamente. El primer programa del Matinal de los Horas O sea, es un éxito. se reprodujo 1,5 millones. O sea, imagínate, yo calculo a lo mejor varias personas lo vieron 2 veces. Okay. Oye, y fueron trending topic Un también. Hoy día por lo menos uno o dos días. con el reportaje también de la familia Piñera Morel, de la familia presidencial, también estamos hoy día marcando la pauta. Entonces los medios digitales, pese a que los medios tradicionales no han tomado el tema a esta hora todavía, digamos, o no lo habían tomado, lo último que yo vi, las redes, internet, logró el alcance, los políticos tomaron el tema desde ahí, ya se están haciendo hoy día gestiones a nivel de organismos públicos para poder fiscalizar esta operación, digamos, y los diarios no han tocado el tema. Los canales no han tocado el tema. Este es el gran Esto primer solamente divorcio, es creo internet. yo, ¿no? entre los medios tradicionales y la gente. Porque Claro. la credibilidad es todo en un medio. Perdón, Y lo si último la que credibilidad es la que está en juego. ¿Le responden a quién entonces los medios tradicionales? Claro. ¿Le responden al avisador? ¿Le responden al dueño? No le están empleado, respondiendo a su claro. vocación pública, ¿no? Si ese es el interés general. Ese es el tema que a mí me preocupa. hoy Oye, día. Antonio, ¿y qué lectura haces tú de nuestra encuesta? Que claro, es más humilde quizás que tú No, pero está bien normalmente estás representativa de lo acostumbrado a que hacer, pero- veníamos conversando. O sea, yo creo que esta pasada da o permite entender la relevancia de los medios digitales o de cómo lo digital se está posicionando y cómo es un espacio donde la gente efectivamente se informa. La radio creo que mantiene su estándar. En el fondo, la radio siempre está ahí. Y claro, lo digital conecta con la radio porque hay radio digital, etcétera, pero yo creo que es súper representativo de lo que hemos estado conversando. Y si uno lo lleva a la política, yo creo que el único que ha entendido un poco la lógica de comunicación, yo creo que es el ministro de Hacienda actual, en el fondo, que cambia la forma, cambia el eje, conversa más directamente. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con él, en el fondo, pero creo que es el único que ha dado un paso en la forma de o ejercer una comunicación el tono. distinta Sí, y Ignacio Briones. llega al tono, efectivamente, el ministro Briones. En el fondo, vimos un gobierno 30, 40 días, en el fondo, reaccionando tarde, en el fondo con puntos de prensa, etcétera, no diciendo mucho, mucha ausencia. Creo que él, efectivamente, me parece que después va a ser un estudio de casos bien interesante de cómo cambia efectivamente Responde la preguntas, forma de ¿no? comunicación, exactamente. Claro, porque los puntos de prensa y a Responde propósito también han preguntas. estado dentro de la discusión, que son sin preguntas en Sí. su mayoría, y obviamente eso impide también la labor periodística. Pero en el caso de él, no solamente tiene este tono quizás más cercano, sino que además se baja, conversa, lo vimos ahí en el tema de. Es una escuela los más camioneros. francesa que de Wall Street. Súper Sí, es que tiene, bueno, Sí, su sí, formación. Sí, en términos de comunicación, ¿no? En términos de comunicación, pero en estamos términos del hablando fondo netamente, es un poco lo mismo que el resto, digamos, que la raíz, digamos, no hay, por ejemplo, en el tema de pensiones, acá nunca se ha hablado de cambiar el sistema de FP, de eliminar No, el que no se sistema va de a hacer FP. eso. Yo siempre lo he dicho, no es como están Claro, pidiendo- no se va a hacer eso, pero es un tema que está El demandando la gente presidente en la Piñera calle, no ¿no? va a cambiar el modelo que él respeta, en el cual se ganó su fortuna, se su armó lo de su hermano, sin ir hermano. más lejos. Es Seguro. como pedirle a un canguro que deje de saltar. Seguro, ya pero no los lo va a medios de hacer. comunicación tampoco lo hablan. Los medios de comunicación tampoco, Sí, no se va- los tradicionales, ¿no? y que Yo de entiendo que el hecho, gobierno no eso lo de la haga, reforma pero y que la los medios no lo hagan Ciertos tampoco. medios de comunicación, los tradicionales. Los tradicionales, no, claro, los tradicionales. Entonces, cuando tenemos 1,5 millones de personas marchando, cuando el movimiento Nomás FP viene juntando mucha Sí, gente, hace o sea, muchos hubo una años. marcha de 1 millón de personas, Sí. solamente Nomás FP hace 2 años, 3 años, Sí, me acuerdo. sí. Y que no se toque, si es que queremos o no queremos el sistema FP como lo conocemos, que no se hable, que no se debata, a mí me parece trágico. Bueno, Que- todas las encuestas, ¿no? Partiendo por Ipsos, no sé Cadem, pero el sistema de pensiones es lo más importante dentro de los cambios Sí. Y sociales. es lo que de se ve en la gente. calle también. Sí, y en la encuesta que aparece hoy también publicada de Espacio Público Ipsos, señala un altísimo porcentaje, más de la mitad de la gente, considera que la movilización no se va a claro. detener independiente del fondo que tiene que ver principalmente con la nueva Constitución. Por lo tanto, aquí también hay que hacerse la idea de que el movimiento social está instalado y que esa instalación hoy día, que ha implicado además recuperar tejido social, recuperar espacio público, recuperar el verse y
conversar de lo que políticamente era incorrecto y no se decía, Fíjate, hoy día Raquel, está presente. Sí, esta semana ocurrió un hecho político muy interesante, creo yo, para el devenir de lo que va a ser esta crisis social, y que ya se produjo el primer gran divorcio entre la izquierda y la ciudadanía, la mesa. por la demanda social, por la votación precisamente de esta ley, ¿no? Que sale el Frente Amplio pidiendo disculpas, nos equivocamos al aprobar esta ley en general. Bueno, yo eso lo conecto harto también con el tema de los medios de comunicación que veníamos hablando, porque finalmente cuando tú ves, a ver, uno puede juzgar si la línea editorial de un medio te gusta o no te gusta, si te parece o no te parece, pero creo que hay cosas que son éticamente reprochables. Cuando hay una nota informativa donde se da cuenta, por ejemplo, del discurso del ministro Briones sobre los cambios que se quieren hacer, o sobre cuál es la expectativa de crecimiento del país, o sobre las cifras recientes de IMASEC, y eso se matiza mientras está el ministro en cámara hablando con imágenes de saqueo, eso es una manipulación éticamente condenable. Eso sirve para acalorar una discusión sobre ley anticapuchado, el tema de las barricadas, de los incendios, de qué sé yo. Eso está ocurriendo en paralelo a la discusión legislativa. Y en esa discusión legislativa yo hoy día preguntaba en la radio, bueno, ¿qué discurso les fueron a plantear a los parlamentarios para que tuvieran tal nivel de terror de lo que estaba pasando, para terminar aprobando algo que es un contrasentido hacia el mismo movimiento ciudadano al que se deben y que muchas veces se dicen representar? Porque es entonces comprarse la teoría del caos completo, del país en llamas por completo, y no entender que también en eso hay un juego. Y en este caso hay un grupo de políticos que hicieron ese juego a esta teoría. Y que se instale que, bueno, luego tienen que salir a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque terminamos con una sanción más grande que las coimas a la misma clase política. Claro. Es vergonzoso. Y si yo lo pudiera vincular también de alguna manera o ampliar también la conversación a las fake news, a las informaciones falsas, que además también se replican muchas veces con gran rapidez, que después hay algunos medios que incluso han destinado algunas de sus secciones, sin ir más lejos, el diario La Tercera, en justamente ir chequeando ciertos datos. ¿Qué lectura podemos darle no solamente de esa información que se entrega, sino que también del peligro que representa una sociedad democrática, más en un estado como el que estamos ahora, donde está todo un poco revuelto, por decirlo de una manera? Yo creo que desde los usuarios, y lo hablo desde esa vereda también, hemos todos aprendido a hacer ciertos chequeos casi en una especie de regla de, ok, ¿quiénes más están comentando esto? Busco un poco más de información. Yo creo que efectivamente las fake news existen y es algo que es inevitable que ocurra, sobre todo con el nivel de tráfico que implican en términos de información que circula. Que de repente uno... Y las cuentas falsas, y las cuentas bot, y las cuentas que operan solo en cierto momento. Yo creo que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Que dice Sergio de manera súper atinada. Efectivamente hay que aprender a vivir con eso, poder filtrar. A los que estamos en medios digitales también nos toca muchas veces hacer de filtro, porque podemos tener una estructura que permite más chequeo. Ojo, son estructuras precarias, son súper poco igual, pero uno puede chequear un poco más esa información que habitualmente se le asignaba al medio tradicional. Sí, pues. Que por su estructura y por la cantidad de gente y cómo funcionaban, podía hacer el chequeo de lo que era cierto y lo que no era cierto. Y parte de cómo se desgrana esta cuestión es que ese medio al que le asignábamos la credibilidad de decirnos lo que era verdad y lo que no, ya no lo tienen. Ya no la tienen. Hay un rol que también ha jugado y que ha sido muy relevante, Fake News Report, que justamente se ha dedicado netamente a esto, a ir corroborando informaciones. Ahí estamos viéndolo, de hecho, también en pantalla, y hay un ejemplo. Y de hecho también funcionan haciendo algunas preguntas que después van verificando si es que efectivamente corresponde a la información que se entrega, y que ha venido un poco también a hacer esa labor de Está bueno esto, como un frente periodístico nuevo, ¿no? Sí. La comprobación del pero fake. mira, a mí me pasa algo con el tema del check, ¿no? Que todos estos medios lo presentan como si fuera algo distinto a lo que venimos haciendo los periodistas siempre. Bueno, o lo que debe ser. Que es chequear, ¿no? Que es chequear la información, que es contrarrestarla. Por ejemplo, el otro día te digo, Florencia Lago se llama esta chica que salió hablando el otro día, y nosotros no teníamos, no la conocíamos. ¿Quién era? Nos dijeron que era hija de Juan Andrés Lago, del Partido Comunista, y dijimos, bueno, ¿será hija o no será hija? Lo presentan así, el Libre, otros medios. ¿Qué hacemos ante eso? Chequea. Y es re fácil, existen herramientas periodísticas para hacerla. Certificado de nacimiento, RUT, qué sé yo, que uno lo hace constantemente. Que son gratuitos y que son accesibles. Y puedes chequear si efectivamente es la hija, si tiene alguna relación, qué sé yo, y publica una nota. No tienes para qué citar al Libro o a otro medio que probablemente uno no tenga la mayor confianza en lo que están publicando. Sergio, ¿no? que dentro de la carrera periodística está el chequeo de los facts, ¿no? De los hechos, por supuesto, pero en el contexto ahora de lo que están significando las redes sociales, la gente hoy día, según también muchos estudios, no tiene Cadem, se está informando a través de WhatsApp.
Sí, es peligroso. O sea, con Trump quedó la clarísimo, ¿no? cadena, Instagram, Y la Facebook. principal red de información es el WhatsApp. Es que lo que pasa es que se mezclan dos cosas, Freddy, yo creo. Una cosa es la fake news y la segunda es de qué manera se distribuyen estas fake news. Y las fake news se están distribuyendo a través de algoritmos que trabajan con tus preferencias, ¿no? Tú sabes, en Facebook, en Twitter. Tus miedos, tus terrores. Claro, tus entonces, aspiraciones. claro, se van preparando discursos, acomodando los discursos, se moderan los discursos para audiencias más moderadas. Se extreman los discursos para audiencias más extremas y eso te lo da el algoritmo de Facebook o el algoritmo de otras redes sociales. Trump trabajó así y Trump ganó con Cambridge Analytica así y Bolsonaro también lo hizo así y fue denunciado, ¿no? Por Foro Sao Paulo, me No, pero parece. también lo hizo Piñera en su... Bueno, Piñera contrató un servicio acá de base de datos más o menos grande. Sí. Yo no sé si él manipuló, yo no podría asegurar eso, pero sí. Está SoSafe en Brasil metido también en eso y ellos tuvieron que desmentirlo, ¿no? La empresa SoSafe. Claro. Lo que pasa es que en Respecto de la Estados Unidos y adquisición. Brasil fue brutal, ¿no? Entonces yo creo que eso es una realidad que llegó, que hay que estar con mucho cuidado, hay que regularla también. Yo no creo en esto de que el mercado se regula solo. Y Chile creo que es un ejemplo claro de que el porque mercado hoy no se no regula resultó solo. Estamos hablando de idea. Internet, que ya es un medio en sí. Sí, no Es un regular, medio de no comunicación. necesariamente regular lo de Internet, pero sí regular, por ejemplo, las redes sociales en términos de los algoritmos con los que funcionan. A mí me parece brutal esto de la publicidad dirigida. El manejo O sea, de yo, los datos, claro, a veces estoy pensando algo y me aparece una publicidad y digo, chuta, ¿Qué pasó? Buena palabra, no se cambia el pensamiento. ¿Qué Pero pasó? sabes que también hay otra cosa interesante dentro de lo que tú mencionabas. Y que tiene que ver con que además de este universo donde puede transitar un montón de información falsa, donde puede haber estas otras cosas, me encanta porque ya me empiezo a sonar como de vieja, eso me empieza a gustar, tiene ciertas cosas interesantes. Es la experiencia y la sabiduría, sí, Ryan, nada ¿sabes más. qué? Es interesante, no, porque yo me acuerdo en momentos de reporteo, cuando Internet era incipiente y tú tenías que hacer un reporteo previo verdad. antes de salir a la calle y pararte en un móvil y hacer un despacho. Hoy día, el tener el celular en la mano ha implicado que tú podés definitivamente salir a la calle con el celular y tal vez sin haber hecho un gran reporteo, pararte en cámara y igual decir 2, 3 cosas. Y lamentablemente hemos visto muchas situaciones en las que en entrevistas en vivo hay, voy a seguir con el tema de los políticos, pero puede ser de otras áreas, gente que da... ciertos temas, cifras, etcétera, como cierta, y el periodista que tiene al frente no le rebate absolutamente nada, no le contrarresta la información y no le dice que lo que está diciendo no es real. En Estados Unidos Y se no está dice, rebatiendo esa tendencia, perdona que te interrumpa, Sí, porque lo pero están tiene haciendo. todo que ver. Lo están haciendo porque evitan la fake news. Exacto, la fake news en que vivo, viene del- lo evitas en del vivo, político, evitas, claro. evitas que se produzca, pero eso también tiene que ver con que si el medio sigue precarizado, es sumamente difícil también poder acceder a un periodista que esté bien pagado, que pueda tener la preparación necesaria, editores que tengan experiencia. Esa experiencia también se adquiere con el tiempo, en el fondo, es la Lógico. única manera para poder poner a alguien en pantalla y saber quién es, saber que cuando va pasando alguien en el punto de prensa, eso era importante porque hace 4 años dijo no sé qué. Eso Claro. que está ahí en la calle se necesita en una mezcla de experiencia y de gente que esté trabajando en buenas condiciones. Y ahí- Y eso hoy día hay menos. Y ahí preguntar un poco respecto a la autocrítica que hacemos nosotros también como medios de comunicación y un poco también, Antonio, preguntarte qué visión tienes tú si bien desde el mundo de la encuesta, pero también obviamente funciona con el chequeo y con la presión de los datos. Sí, yo no soy periodista, pero lo que me pasa con eso es que llevo la discusión un poco, yo creo que los medios, la industria en el fondo tiene que preguntarse su relevancia y su necesidad. En el fondo hoy en día tenía una ciudadanía que parece no querer intermediarios y en el fondo si necesito la información de algo voy a, no sé, a internet y lo busco. Y lo busco el dato. Ya Claro, no claro. necesito al parlamentario porque puedo interpelar al presidente directamente por Twitter. No sé, el intermediario, el representante... parece estar un poco obsoleto, eso pues bueno o malo, pero parece ir quedando obsoleto. Entonces, el medio tiene ese rol, tiene esa función, la ha tenido en el fondo cuando uno busca los medios porque quiere una información o un análisis más ilustrado, ¿cierto? Yo creo que la pregunta cuando hablamos de la industria, y aquí yo creo, insisto, creo que tiene que venir como una gran conversa en los medios, es precisamente, en el fondo, cómo conecto con la gente, cómo siento necesidad, cómo somos importantes de nuevo. Antonio, y la responsabilidad de las encuestas, que son también reproducidas por los medios, Sí. ¿no? La encuesta es un termómetro que produce fiebre. Sí. Así están definidos, ¿no? Pueden manejar en la opinión Sí. pública una encuesta que puede Yo o no puede soy ser muchas tergiversada. veces, yo trabajo en esto, llevo desde que salí en la universidad, trabajo en encuesta, pero yo también he sido muchas veces, soy muy crítico y he escrito un par de cosas sobre eso, muchas veces como el tratamiento que le da el medio a la encuesta, efectivamente. De porque verdad hay revelada. hay Eso un, sí así se trata. hay un desconocimiento muchas veces de los temas metodológicos, etcétera, que en el fondo, al final del día, cuando uno habla con un periodista que te llama para el dato de la encuesta, ya, ¿y cuál fue el número? 9, ya.
¿Cuál era la muestra? ¿Cómo Claro, se hizo entonces la hay un tarde? montón de Porque preguntas, claro, hay un montón de artículos, hay un montón de papers pequeñitos que son guías, en el fondo que son como las preguntas que le debe hacer un periodista a un encuestador. Y aquí no es solo un problema de las encuestas pueden... Porque en Chile tampoco tenemos una institución que regule las encuestas, No, ¿cierto? claro, claro. Y ahí hay un vacío. Porque uno puede preguntar lo que quiera y puede salir diciendo lo que quiera, ¿cierto? Y el problema es que el medio tampoco funciona como tu contrachequeo, ni te cuestiona muchas veces. Entonces, claro. yo creo que ahí hay un círculo medio vicioso muchas veces entre la relación medio-encuesta que hay que mejorarlo. Y ahí Vamos a mencionábamos volver a la también educación. el tema del mea culpa un poco a los medios de comunicación, pero ya que estamos en la encuesta, partamos quizás con el mea culpa ahí Sí, claro. como encuestador en este caso. Sí, probablemente las encuestas muchas veces pregunten o... CADEM la hizo después de las elecciones con Nosotros lo Beatriz decimos Sánchez. y CADEM y nos equivocamos en la construcción del voto voluntario, etcétera. Pero claro, las encuestas tienen un rol porque su forma de preguntar, ¿cierto? Que es súper subjetiva. No hay un manual de cómo hacer preguntas, o los hay, pero en el fondo las preguntas las construye uno, en el fondo, entonces se puede equivocar, ¿cierto? Y ahí hay un reconocimiento al error constante. Uno trata de reducir su brecha de error haciéndolo metodológicamente lo mejor posible, ¿cierto? Pero yo creo que en los medios recae fundamentalmente ser, en el fondo, no solo el presentador del dato, sino que el cuestionador del dato. Claro. Efectivamente, ¿por qué llegaste a ese dato? ¿Qué preguntaste por ese dato? Las ¿A cuánta encuestas gente son le muy- o sea, preguntaste? ya que estamos hablando de medio, ¿no? Porque en el último Freire ustedes me dicen hoy día, claro, hay encuestas que tienen un 4, un 5 y otras que tienen un 9, un 12. Ya, esa es otra discusión, porque hay las encuestas que tienen un Claro, 4 o esa 5 son brecha. solo las de internet, que no está necesariamente toda la gente representada, etcétera. Entonces, ahí en el fondo hay una discusión importante, medios, encuestas. Claro, te decía que la gran frase de Nietzsche, ¿no?, que nos enseña en la universidad, es que no hay realidad sino que interpretaciones. ¿ah? Exactamente. Y en eso, el rol social de las encuestas es muy, pero muy Sí. importante, ¿no? Sí. Cómo pueden ser tergiversadas por un partido, por un gobierno y por medios afines a ese gobierno que crean entonces una realidad, no a partir de una mentira, pero sí a partir de una manipulación que se puede hacer de una base de datos o de un levantamiento de encuestas donde ahí O puede sea, haber un cambio importante. una cifra de encuesta de inmediato, así segunda línea, debiese ir acompañado de cuál es el margen de error, cómo fue tomada la muestra, si son entrevistas presenciales, ¿Quiénes son los telefónicas, dueños de la internet, encuesta ahora, por cómo se financia y Exacto. cuál fue la tasa de rechazo. La tasa de rechazo en la encuesta también es importante. ¿Cuántas personas decidieron finalmente participar de ese estudio? Porque es la única manera en que uno puede mirar si ese titular que dice 50 y tanto % lo que sea, realmente es gravitante o no. Claro. Hay un tema con la propiedad también de las encuestas, ¿no? Yo, la CEP, ¿Te digamos... cambio de lado? Decís tú, no. A propósito de la academia y Roberto, Me quedo con el medio. que trabajó con Piñera antes también. Isaacson. Claro, y la CEP también, me parece, ¿no? La CEP también representa un mundo... Es de gran empresariado. de la familia Mate, Mate. de la familia Mate más tradicional, de hecho, del gran empresariado más tradicional, ni siquiera del gran empresariado neo, Piñera, Ejecutivo, Sí, claro, ya. Sanhattan, ¿no? Sino más del tradicional. Centro de Estudios Claro, Públicos. sí. Mira, nosotros como en el desconcierto no publicamos encuestas, pero desde antes que yo llegara, yo llevo ahí 10 meses, algo así, y desde que yo llegué, que la orientación editorial del medio había sido no publicar encuestas, me imagino que eso está en evaluación permanentemente y probablemente en algún momento a lo mejor sí empezaremos a publicarla nuevamente, pero tuvo que ver, me parece, con un periodo en el que se cuestionaron bastante las encuestas porque no acertaron en los pronósticos que estaban La dando última respecto de elecciones y que se fallaron mucho, ¿no? Algunas, no todas, por supuesto. Y porque también habían estas relaciones de propiedad que para el medio en el que trabajo yo le parecían que tenían que, en el fondo, transparentarse más, Sí. resolverse más, debatirse más y que la gente sabiera quién está preguntando, supiera quién está preguntando y por qué está preguntando lo que consulta. Entonces decidimos ante eso y dado que también somos un medio pequeño que no contamos con los recursos, por ejemplo, que entrega el Estado por publicidad para tener una mayor cantidad de periodistas que pudiesen chequear este tipo de cosas, decidimos alejarnos de eso hasta que no tengamos la envergadura suficiente como para poder hacer lo que Un dice contrachequeo, claro. acá el colega, que es contrachequear, cuestionar, ¿no? Y ¿por qué no preguntaste esto otro? Porque esto sí, esta pregunta está orientada quizás, ¿no? Un montón de cosas como eso. Oye, nos quedan unos pocos minutos ya de este bloque, ¿no? Pero hay un tema que a mí me apasiona mucho, que es el rol de Televisión Nacional de Chile, que dentro de todo lo que se está replanteando también debería hacerse, ¿no? Hay un grupo de 15 parlamentarios que le pidieron una carta al director de Televisión Nacional que transmitiera la acusación constitucional contra Piñera, que va a ser Se vota la próxima semana. Podría ser acusado Sebastián Piñera si eso va así, pero lo pide porque desde 1956, desde Carlos Ibáñez del Campo, esto no ocurría en nuestra democracia. Por esa importancia dicen
obvio que Televisión Nacional, ahora, todos los canales deberían hacerlo, ¿no? Por su rol social, pero puntualmente que Porque es TVN se noticioso, comprometa a además. hacerlo. Es de interés informativo. público. Totalmente público. Para saberlo, Más en estos los tiempos. que están a favor y también los que están en contra, ¿no? Sí, el presidente de la República, ¿no? Es Claro. probablemente la autoridad política más importante. Es la autoridad política más importante del país y está siendo acusado constitucionalmente, más allá de si esto prospera o no, porque uno tiende a pensar que probablemente no prospere, pero uno espera que los medios de comunicación estén a la altura y puedan hacer una transmisión de extremo a extremo, ¿no? De completa de esto, sin que les tengan que mandar una carta. Que la historia y la ciudadanía de la historia sepan quiénes votaron a favor y en contra de algo tan importante. Claro, Que sepan las argumentaciones, más allá de los programas de análisis que cada canal podrá libremente hacer y ahí entonces, en el fondo, retomar sus líneas editoriales. Pero a mí me parece que sería un servicio a la comunidad sumamente relevante y sobre todo me parece de total sentido que se le pida o se le exija al canal público que tome ese rol. Claro. Creo que es algo que debería hacerse. O sea, insisto, no toda la gente tiene acceso a otros medios informativos como puede ser internet y por lo tanto dejar eso allí como un material de relevancia para la En el ciudadanía es archivo, además, como importante. simbólico, ¿no? Por lo menos en el archivo que quede eso. Claro, el de repente uno momento cuando trabajaba en histórico. TN decía eso, ¿no? Estoy Sí. trabajando para el archivo. Sí, pues. Claro, generando archivos, sí, pues. Sí, pues, importante. Chiquillos, nos van quedando pocos minutos, entonces, como decía Freddy, este bloque. Les voy a pedir ahí una reflexión final, Antonio, respecto un poco a lo que hemos estado conversando, respecto a la función que tenemos nosotros, no solamente como periodistas, sino que también como medios de comunicación, en estos días, cuando ya se cumplen 50 días de este estallido social. Yo me voy a ir un poco para el futuro. No sé qué va a pasar, no sé cómo seguirá funcionando la lógica de los medios. Uno espera que todos los actores sociales, políticos, económicos se pongan de una buena vez a la altura, pero la Rayel lo tocó delante. Yo creo que esperar normalidades en este periodo no va a ocurrir. En el fondo no van a bajar las marchas, no vamos a hacer una agenda social, la Constitución no va a ser un tema sencillo. Olvidémonos un poco de eso, esta condición que está poniendo la política muchas veces para decir, no conversamos si la calle no está tranquila. No va a ocurrir. Acostumbrémonos a que un par de años vamos a tener marchas constantes, probablemente con más o menos violencia. El martes, si no tengo mala información, el día del tema de los derechos humanos, el próximo martes, Sí. seguramente algo va a pasar ese día y vamos a volver a ver manifestaciones, movilizaciones, saqueos, etcétera. Pero vamos a tener que acostumbrarnos un poco a que va a convivir la agenda política, la agenda social, la agenda constituyente con la revuelta social. En el fondo no esperemos normalidades. Y en ese contexto los medios esperemos que en el fondo la televisión, en el fondo como un medio bien masivo, en el fondo se ponga a tono como debe ser con la discusión pública o con los intereses que está viendo la gente hoy en día. O con la transparencia, básicamente. Sí. ¿Rayel? Yo quiero desde lo que me toca hoy día, que es el espacio digital, primero que todo agradecer a la gran cantidad de gente que ha decidido informarse a través de los medios digitales. Es un espaldarazo también para quienes trabajamos allí con los riesgos que eso implica. Son espacios evidentemente más precarios, pero son espacios donde también hay libertades distintas y que eso tenga un valor para la gente me parece que es la mejor manera en que también uno puede seguir adelante haciendo su trabajo. Yo le pediría a los medios de comunicación que estén a la altura en el sentido de mostrar la realidad. No se pongan creativos, no tratemos de volver a inventar la rueda, eso ya está, es mostrar la realidad. Lo que significa que cuando hay movilización hay que mostrar la movilización, cuando hay saqueo hay que mostrar el saqueo. Pero cuando no lo hay, no pongamos la imagen dando vueltas en un loop eterno mientras alguien está contando que esto pasó hace 2 días. O sea, es tal vez el sentido más o la petición mínima que uno puede pedir éticamente a los medios de comunicación. Y para la gente, mira, yo creo que los ciudadanos hoy día son ciudadanos al arco. Están todos al arco. Y por lo tanto, en esa analogía, la idea de no dejar pasar ningún gol creo que es parte de lo que ha movido a la gente. Entonces, dejemos de pensar que televidente, audiencia, ciudadano, podemos subestimarlo. La gente está sumamente clara de lo que está ocurriendo, entonces deberíamos desde los medios estar a la altura de eso. Perfecto. Disculpa, este martes 10 es el Día Mundial de los Derechos Humanos, según la ONU, así que en ese contexto va a ser también interesante lo que va a ocurrir. Con esta acusación constitucional también. Sí, impresionante el día de la acusación, además, claro. Mira, yo he escuchado a colegas decir que no, primero decir que hay muchos colegas que lo han hecho muy bien, hay muchos periodistas y periodistas también que han hecho una buena cobertura de esto, que han luchado y que se han sacrificado en sus medios de comunicación y han perdido la pega, incluso algunos, por tratar de, la voz adentro, por tratar de levantar esta voz. También he escuchado a otros que han dicho que no han existido violaciones de los derechos humanos. Así, periodistas, que han sido directores de medios y qué sé yo.
creo que el principal foco del periodista tiene que estar precisamente en los derechos humanos y no en los bienes materiales, ¿no? Y sobre eso siempre insisto porque también soy profesor de periodismo y creo que las muchachas y los muchachos que se forman tienen que entender esto del rol de la vocación pública, del interés general y de los derechos humanos como algo principal. Y entonces de acá en más, los que seguimos cubriendo el tema, los medios que siguen estando arriba de esto, deben enfocarse en eso. Que ha sido el gran problema también de estas movilizaciones, ¿no? Quiero pedir un aplauso grande para nuestros invitados del día de hoy, desde el periodismo, de las comunicaciones, Sergio Rayén, también Antonio. Muchas gracias por haber venido en este esfuerzo conjunto con Zona Latina Vía X de hacer un programa todos juntos, pero también, ¿no?, analizando este país y estos 50 días ya de despertar social. Como en 50 Chile. de octubre. Ujú. Vamos como en el 50 de octubre. Es verdad, buen punto. Buena manera de llamarlo. Lo que sí, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar con la conversación y el análisis aquí en Todos Juntos por Zona Latina y Vía X. Exacto, hasta la próxima y nos encontramos entonces en un nuevo espacio pensando, analizando el país que estamos construyendo. Muchas gracias por la sintonía.